Así es que vamos a leer, hermanos, segunda de Corintios, capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7 y verso 9 al 9, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a hablar bajo el tema: ¿cuál es tu aguijón? Amén. ¿Cuál es tu aguijón? Vamos a orar, hermanos, pidiéndole la dirección al Señor y que esta palabra no vuelva vacía, sino que lleve ese fruto por la cual es enviada. Padre, gracias esta hora, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias, Señor, por las redes sociales que hoy tenemos para llevar tu palabra, tu mensaje. Rogamos, Señor, que desde ya cautive las mentes, Señor, cautive los corazones, que seamos receptivos, Padre, a tu palabra, que atendamos ese llamado, Señor, que nos haces a través de ella. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables, que tú, Señor, ministres, que tú bendigas, que tú llenes, que tú obres, Señor, en la necesidad, que tú te glorifiques en la debilidad, Señor. Obra poderosamente. Tú conoces cada corazón, cada pensamiento. Solo llegas, Señor. Esa es la obra de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Algunos sabemos acerca de esta palabra del aguijón. Del aguijón. Un aguijón, hermanos, prácticamente es algo que causa dolor, ¿verdad? Causa dolor. Por ejemplo, hay animalitos que tienen aguijón, como las abejas, ¿verdad? Tienen un aguijón por el cual ellas se defienden. Y es doloroso cuando una abeja nos pica, ¿verdad? Nos pica, nos deja el aguijón, nos duele. De igual manera también hay otros animales, el escorpión tiene aguijón, ¿verdad? Y su veneno en su aguijón es, bueno, en algunos casos mortal, ¿verdad? Mortal, si no hay una intervención médica a tiempo. Es mortal, no da tiempo de reaccionar. Por ejemplo, hay personas que han sido picadas en un desierto. Ahí prácticamente mueren porque no hay medicina rápida, no hay una cura ligera, no hay un medio por el cual se pueda extraer el veneno o apaciguar el dolor, ¿verdad? Mucha gente muere de dolor. La Biblia es amplia al hablar del aguijón, hermano. En el caso bíblico, pues, se ocupaba, hermano, instrumentos hechos por el hombre para así guiar, hermano, a los animales, los bueyes, ¿verdad? Se hacían instrumentos para lanzar punzadas para que ellos fueran guiados. Este era un aguijón.
Muchas veces en la punta ponían clavos para punzar al animal y, hermanos, este animal atendiera al llamado y fuera en la dirección que el dueño quería, que el que lo cuidaba quería. Entonces, hermano, un aguijón prácticamente es algo que causa dolor, es algo punzante, ¿verdad? Y lo usaban en los bueyes que trabajaban en arar las tierras. Mire, eso era un aguijón hecho por la mano humana para herir, ¿verdad? Para que el animal se dejara dirigir. En este caso, hermano, la Biblia nos menciona, hermano, a través de la Escritura acerca del apóstol Pablo. Pablo dice que 3 veces, dice ahí el versículo, había pedido 3 veces al Señor, le había rogado que quitara ese aguijón de él, pero este aguijón, hermano, era el medio de Dios para que Pablo no se enalteciera, porque sabemos quién era Pablo, ¿verdad? Sabemos que era un hombre que tenía mucho conocimiento. Dios le había dado revelaciones grandísimas, maravillosas, y aún en su conversión vemos la evidencia de cómo Dios se le revela, cómo él experimentó maravillas con nuestro amado Señor Jesús. Y vemos aún allí, hermano, que en su conversión el Señor le dice: no des coces contra el aguijón. Como que quiere decir, ¿verdad? No rehuses mi llamado, porque cosas grandes voy a hacer contigo. Y de hecho así fue, hermano. Así lo vemos en las Escrituras. Un hombre que, hermano, tuvo grandes privilegios de parte del Señor. Y lo vemos escribiendo casi la totalidad del Antiguo, del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, hermano, aún también en la vida del cristiano pueden haber situaciones que nos podrían conducir también a la comunión con Dios. Muchas veces una enfermedad, ¿verdad?, nos hace depender de Dios. Muchas veces quizás la escasez nos hace depender de Dios. El pueblo de Israel, hermano, constantemente dependía de Dios, porque caminó en el desierto, en el desierto donde no había sombra, hermano, donde refugiarse del sol en la noche, ¿verdad? No había donde calentarse, no había agua, hermanos, y todo ello al pueblo de Dios lo llevó a depender de Dios, a depender de Dios, a exaltar al Señor. Y eso es lo que el Señor quería mostrarle al apóstol Pablo, que lo que había recibido, lo había recibido porque Él lo había permitido. Porque el mismo Pablo dice: para que yo no me exalte desmedidamente, para que yo no me crea algo, aunque si lo dijera sería verdad, decía el apóstol, porque él sabía quién era, él sabía qué experiencia, qué maravillas había experimentado con Dios. Lo malo es, hermano, cuando los hombres de Dios
hermano, comienzan a exaltarse ellos mismos y comienzan dejando de lado al que, hermano, los ha levantado, al que los ha sostenido, al que les ha proveído, al que les ha, hermano, bendecido espiritualmente. Y ya, hermano, la experiencia, el conocimiento lo lleva a creerse absolutos. Ese es un gran error, hermano. Nosotros como creyentes debemos reconocer que Dios es el que nos sostiene, que el Señor es el que nos lleva, hermano, de continuo en su camino, en nuestro caminar cristiano. Cuando el creyente comienza, hermano, a depender de sí mismo, es cuando comienza su alejamiento. Es cuando comienza, hermano, su no reconocer a Dios. Mire, por eso es que vemos muchas sillas vacías. Por eso es que vemos mucha inconstancia. Porque, hermano, pensamos que ya no necesitamos de Dios. Y es ahí muchas veces en donde el Señor se glorifica y manda esos aguijoncitos, ¿verdad? En donde el creyente dice, ¿qué puedo hacer con esta situación? ¿Verdad? Exclama. Entonces la respuesta está en la palabra de Dios. Acerquémonos al Señor, busquémosle, ¿verdad? En todo tiempo. El Señor no es, hermano, un Dios que le vamos a buscar en el momento de la mayor aflicción de nuestras vidas. No, el Señor es de todos los días. El Señor no es un Dios, hermano, que nos ha salvado solo para que hubiéramos tenido una experiencia nada más. No, hermano, la vida cristiana es continua, es cada día. Nuestra vida espiritual es una vida práctica de búsqueda de Dios, de búsqueda de esas experiencias con Dios. Entonces, el apóstol, hermano, habla de sus sufrimientos. Y esos sufrimientos le ayudaban a depender de Dios, mire. Esos sufrimientos eran como un aguijón que le enseñaba a depender de Dios. ¿Cuántos hemos sufrido por ser cristianos, hermano? ¿Cuántos hemos sido señalados por ser hijos de Dios? ¿Cuántos, hermano, hemos padecido por llevar el evangelio? Quizás más de algunos de nosotros hemos padecido llevando las buenas nuevas. Hemos padecido anunciando el evangelio. Hay gente, hermano, que rechaza el evangelio, que rechaza la palabra. Y el creyente pues va buscando las almas y muchas veces recibimos, no, hermanos, no somos recibidos gratamente por las personas. Es ahí, hermano, donde las personas no nos rechazan a nosotros, rechazan la palabra de Dios, rechazan la obra de Dios. Entonces, fíjense que el apóstol habla en el capítulo 11, anterior a este 12, del verso 16 al 33, de sus muchos padecimientos, de sus muchas aflicciones. Ahí dice el encabezado, sufrimientos de Pablo como apóstol. Y él ahí enumera todo lo que había padecido por el evangelio. Y es que el Señor, hermano, a eso lo había llamado. El Señor le advierte al apóstol que iba a padecer por llevar el evangelio, por anunciar la verdad.
Entonces, en esa defensa, el apóstol enumera muchos de esos padecimientos. Mire el verso, el 23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces vemos ahí en ese capítulo cómo el apóstol habla de sus padecimientos. Prácticamente el evangelio es una batalla, hermano, es una lucha. Y quiérase o no, hermano, hay cosas que nos van a incomodar en el camino. Hay cosas que no van a ser fáciles en la vida cristiana. Hay cosas que muchas veces nos van a traer dolor, porque somos humanos, hermano, porque nosotros sentimos, porque nos van a ofender, porque nos van a señalar. Y ese sufrimiento es como un aguijón para el cristiano. Es una lucha, ¿verdad? Es una batalla en donde hay que pararse en la brecha, ¿verdad? Tener esa fe firme, hermano, que nos dé la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Mucho cristiano, el sufrimiento lo aleja de Dios. Mucha gente, hermano, al Señor le echa la culpa por sus padecimientos. Yo he conocido de muchos testimonios en donde la gente rechaza a Dios porque Dios no les hizo un favor, porque Dios no les contestó y no les dio una respuesta. Conozco un caso en la colonia en donde hay una familia que se les murió la hija. Ya estaba frondosa la muchacha, la niña, tenía como 16, 17 años. Estaba en la flor de la vida. Estas personas se congregaban, eran creyentes, pero como que a Dios le echaron la culpa de la muerte de la pequeña y ellos se alejaron de Dios. Hoy rechazan al Señor. Hoy no hacen por volver a los caminos de Dios, aplacándole a Dios la causa de la muerte de la pequeña. Entonces, hermano, cuando viene la prueba, muchas veces, si no estamos bien parados, bien firmes, no entendemos la voluntad de Dios. Amén. No entendemos los propósitos de Dios. Mucha gente está en esta situación, rechazando a Dios porque Dios no hizo lo que ellos pensaban. Amén. No hizo lo que ellos anhelaban. Hermano, en la vida cristiana debemos tener paciencia, debemos ser pacientes. Muchos de los que vemos hombres de Dios, mujeres de Dios en las Escrituras padecieron honrando a Dios. Padecieron, hermano, mirando hacia el frente, hacia adelante, mirando aquello que no veían con su vista en el momento. Pero hoy, hermanos, son esos hombres de los cuales la Biblia nos menciona y nos dice en la Escritura que hicieron maravillas, que vieron grandezas y que se mantuvieron firmes.
aunque padecieron, pues ellos siguieron creyendo, ellos siguieron confiando, ellos aseguraron sus vidas en Dios. Leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, hermano, el evangelio se trata de resistir, ¿verdad? En la defensa del apóstol, pues, él siempre, muchas veces mencionó sus padecimientos. Él mencionó, hermano, que sufrió, hermano, por la causa que él había sido enviado. Quizás nosotros hoy en día no sufrimos así como Pablo sufrió, ¿verdad? No sufrimos como él sufrió ante reyes, ante los políticos de su época, ante los religiosos de su época. Pero, hermano, siempre debemos ser fuertes en la fe. Entonces, hermano, esos sufrimientos nos ayudan a depender de Dios, nos ayudan a fortalecernos, a ser más fuertes. Y en todo tiempo vamos a encontrarnos con adversidades. Amén. En todo tiempo en las iglesias nos vamos a encontrar con problemas. En todas las iglesias hay problemas, hay dificultades. Pero eso, hermano, que nos ayude a depender de Dios, que nos ayude a fortalecernos en Él. ¿A qué le ayudó también, hermano, a Pablo? Mire, le ayudó a ser humilde. Entonces, leemos el verso 7 y al verso 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a los cuales, dicen, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. El aguijón, hermano, como medio de la gracia de Dios, nos ayuda a ser humildes. Mire, a ser humildes, a practicar la humildad. El apóstol, pues, no era cualquier creyente, era alguien definido, era alguien que había tenido una experiencia con Dios, que lo había hecho prácticamente dependiente de Dios en todo, hermanos, en todo. El apóstol mismo decía, he aprendido a estar en la escasez como he aprendido a estar en la abundancia. Mire, sé que el apóstol no veía barreras, hermano. No decía, no tengo el dólar para ir a la iglesia. No veía obstáculos. No decía, quiero que me pongan un microbús para que me vaya a traer y me vaya a dejar. No veía las comodidades. Bueno, en el tiempo bíblico, hermanos, los creyentes no andaban viendo si
se iban a enlodar o no enlodar los pies. Porque ellos caminaban kilómetros y kilómetros, hermano, para congregarse, para buscar a Dios. Quiere decir, hermano, que ellos prácticamente habían aprendido a depender de Dios. ¿Ya? Habían aprendido a depender de Dios. Y el apóstol lo había aprendido. Aunque era un hombre con experiencias, dice la Escritura que el Señor le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Pero dice 3 veces: he rogado al Señor que lo quite de mí. Amén. Pablo, hermano, prácticamente no, en la Biblia no menciona cuál era la situación que él estaba atravesando, pero era una situación que, como vemos en la Escritura, le incomodaba, ¿verdad? Le incomodaba. Y si era una enfermedad, pues le causaba dolor. Pero el Señor le dice: bástate mi gracia. O sea, era un medio, hermano, que Dios usaba para que el apóstol no se exaltara por la experiencia y el conocimiento que él había adquirido, por las revelaciones que le habían sido mostradas, como comienza el capítulo 12, ¿verdad? Entonces el apóstol había aprendido a ser humilde. Leamos ahí Santiago capítulo 4, verso 6, que dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Da gracia a los humildes. Mire, quiere decir, hermano, que nunca debemos, hermano, pensar más de lo que Dios nos da o de lo que somos, sino que debemos aprender a ser humildes y depender de la gracia de Dios, depender de su misericordia y bondad. Dice el verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Mire, o sea que Dios tiene cuidado de nosotros, hermano, día con día. Él nos cuida, Él nos guarda. Él quiere que vayamos como la aurora de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Entonces esto, hermano, le ayudó al apóstol a ser humilde, a practicar la humildad, a no creerse más sabio, más entendido, porque, hermano, es Dios el que nos bendice con su gracia. El Dios es el que nos da todo lo que ahora somos, ¿verdad? Y ese es el error que mucho cristiano comete, ¿verdad? Comienza a exaltarse a sí mismo, comienza a no dar la gloria a Dios. Cuando nada le falta al creyente, pues comienza a creerse que él todo lo puede y no practica la humildad. No practica ser humilde para reconocer que es Dios el que le ha dado todas las cosas, para reconocer que es Dios el que le está sosteniendo. El capítulo 12, verso 10 dice: mire, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. El aguijón como debilidad nos hace fuertes por amor a Cristo. Mire, dice ahí que
se goza el apóstol, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Él habla de debilidades hablando de sus padecimientos, hablando de los obstáculos que tiene para predicar el evangelio, de las barreras, de las luchas, del rechazo, ¿verdad?, que él había experimentado por aquellos a los cuales él anhelaba recibieran el evangelio. Hoy igual, cuando la gente no quiere de Dios, le duele al creyente, le duele al Hijo de Dios, ¿verdad? Nos duele. Entonces el apóstol lo expresa de esta manera y él se goza. Dice la Biblia que los apóstoles cantaban estando en la cárcel. Ellos no estaban amedrentados, ellos estaban gozosos, hermano, de ser partícipes de la obra de Dios, aún sufriendo lo que sufrieron. Miren, o sea que ellos eran fuertes, hermano, porque reconocían que era Dios que los iba a sostener aún en el momento de la angustia y aún en el momento de la muerte. Entonces, hermano, el apóstol pues no veía barrera, no veía obstáculo. Él se gozaba y la debilidad lo hacía fuerte. Aquí prácticamente está hablando de una debilidad como los padecimientos. No está hablando de que la debilidad era practicar el pecado, ¿verdad? Sino una debilidad hablando de las situaciones y de los padecimientos que él atravesaba. Porque muchas veces podemos, hermanos, tener argumentos personales y hablar de una debilidad porque pecamos y no podemos levantarnos de ese pecado, ¿verdad? Pero, hermano, esa prácticamente no es una debilidad, esa es una práctica pecaminosa que debemos, hermano, apartarnos de eso, ¿verdad? Apartarnos de esa situación que nos está agobiando, porque el pecado eso es lo que hace, hermano, agobiar. Hermano, eso es lo que hace que el creyente esté intranquilo, que no se goce, que no se alegre. Pero aquí dice el apóstol que él se gozaba, porque está hablando de debilidad como un sufrimiento. Mire, un sufrimiento que le causaba gozo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que en el Señor, hermano, dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les van a ayudar para bien. Todo aquello que podamos ver contrario será para bien. Esa es la convicción que tenemos. El aguijón como el pecado que lleva a la muerte, mire. Vamos a leer 1 Corintios 15, 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 56. Dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y leamos Números 33, verso 55. Números 33, verso 55. Y dice: y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá de los que dejareis de ellos, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Sabemos que desde el principio
el Señor tenía el plan de que su creación le adorara eternamente. Pero la desobediencia trajo el pecado, ¿verdad? Y por ende trajo la muerte, no solo física, sino la muerte espiritual. O sea, el pecado es como ese aguijón, esa muerte que causa dolor. La muerte, hermano, causa dolor. Cuando alguien muere, pues la familia está triste, está angustiada, está, hermano, dolida por la muerte. Y eso mismo causa el pecado, la muerte. Es un aguijón, hermano, que, como dice ahí, ¿verdad? El Números 33, versos 55 que leímos, hablando del pueblo de Israel, que debían, dice ahí, hermano, echar fuera sus enemigos, pero que si los dejan, dice, ellos serán aguijones. Prácticamente, hermano, está hablando de el pueblo de Israel emparentando con el enemigo. Amén. Teniendo, hermano, una relación con el pecado. Hermano, el pecado lo que trae dolor, lo que trae es angustia. Lo que trae, hermano, es padecimientos y la muerte espiritual. Así es que, hermano, si en alguna manera, pues, estamos padeciendo, es por causa del pecado. Es por causa de nuestro alejamiento de Dios. Es por causa de no acercarnos al Señor. Y el llamado es, hermano, a acercarnos a Dios, a apartarnos. Si en alguna manera hay situaciones que nos están causando dolor, es por causa del pecado, es por causa de nuestro alejamiento, es por causa de las decisiones en las cuales no está Dios, en las cuales, hermano, son tomadas solamente de parte de nosotros, no poniendo a Dios primero en nuestros planes. El llamado es, hermano, a buscar a Dios, a apartarnos, a aferrarnos, hermano, a la promesa de Dios. Mire, el creyente, hermano, muchas veces comete ese error, se aleja de Dios, se aleja del Señor y comete el error de comenzar a practicar aquellas cosas, hermano, que no le agradan a Dios. Y como siempre lo hemos dicho, eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso, hermano. El alejamiento es un proceso en donde nos lleva continuamente a ir menguando, a ir aceptando lo que el mundo nos está ofreciendo, lo que el mundo nos está, esos atrayentes que el mundo tiene. Entonces, hermano, el pecado es doloroso como un aguijón. Amén, es doloroso. Pero tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Cristo, dice la Biblia, venció el pecado y la muerte. Él nos da la victoria sobre el adversario. Mire, leamos Ezequiel 28, verso 24. Aquí lo tengo yo, hermanos. Dice: profecía contra Sidón, y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos lo rodeen y le menosprecien, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Entonces, hermano, esa es la medicina para vencer al enemigo.
y leamos Hechos capítulo 9, verso 5. Hechos capítulo 9, verso 5 dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hablando de la experiencia de la conversión del apóstol Pablo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, hermano, es resistir el llamado de Dios. Dura cosa es, hermano, estar resistiendo. Mucha gente resiste el llamado de Dios continuamente. Mucha gente, hermano, el Señor le está hablando y le está hablando y hay una resistencia. Hay una resistencia continua de obedecer al llamado de Dios. Mire, pero ahí es la obra del adversario, hermano. Pero dice el Señor que Él nos ha dado la victoria, porque Él venció la muerte y el pecado. Él venció la muerte y el pecado. Ahora podemos tener la oportunidad de venir a Cristo confiadamente, de acercarnos a Él confiadamente, hermano, sabiendo, hermano, que Él ha vencido. Y si Él ha vencido, nosotros también somos más que vencedores. Somos más que victoriosos. Entonces no hay por qué rechazar, no hay por qué, hermano, continuamente rechazar la palabra, rechazar el mensaje, rechazar el consejo. Lo que pasa, hermano, es que dice la Biblia que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, pero Él es fiel también y justo. Y un día, pues, hermano, Él vendrá por su iglesia. Y las puertas se están cerrando, hermano. Las puertas se están cerrando, la oportunidad se está cerrando. Es hoy cuando debemos aceptar el llamado de Dios. Debemos aceptar y saber que como el apóstol, pues, en su experiencia, dice la Biblia que daba cosas contra el aguijón, no aceptando el llamado de Dios. Al final, hermano, dice la Biblia que él exclama, ¿qué quieres que haga, Señor? Reconociendo con humildad que era Jesús de Nazaret el que le llamaba. Y por eso, hermano, vemos ahora en los versos que leímos que aún esa situación que el apóstol padecía no lo detenía para seguir adelante. Aún esa adversidad y esos sufrimientos no lo detenían para seguir predicando el evangelio, para seguir defendiendo la fe, para seguir, hermano, gozándose aún en medio de esas situaciones. Ahora nosotros por media cosa ya no queremos buscar a Dios. Ahora por un uñero, hermano, ya no queremos ir a la iglesia. Ahora pues cualquier cosita nos detiene. Cualquier cosita, hermano, nos hace menguar, nos hace retroceder. Y como le conté la experiencia de esta familia, así hay muchos, hermanos, que ponen excusas, prácticamente son excusas para alejarse de Dios. Y así vemos muchos, hermanos. Muchos el chuchito de la casa los detiene, hermano. No, es que no lo puedo dejar solo, dice. Es tremendo, hermano. Y yo no se lo digo inventando, sino porque es un testimonio. Pareciera risible, hermano. Pero mucha gente, un animalito los está deteniendo. Tengamos cuidado, hermano, porque
Nada nos puede detener del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, decía el apóstol. Entonces, hermano, Pablo tenía bien definido su experiencia con Dios. ¿Cuántos años nosotros tenemos de estar en el Evangelio? ¿Cuántos años tenemos? Quizás hemos visto ir y venir a gente, ¿verdad?, al Evangelio. Pero no rechacemos este Evangelio, sino, hermano, que nos baste su gracia. Amén. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que nos baste, hermano, que tengamos al Señor. Eso, hermano, debe ser un gozo maravilloso para nosotros. Que nos falte, Señor, ahí sí debemos preocuparnos, ¿verdad? Debemos cuidar de no alejarnos, sino acercarnos cada día más al Señor, ¿verdad? Como vemos este ejemplo en el apóstol, ¿verdad? Aún teniendo esa dificultad, se gozaba grandemente, ¿verdad?, en el Señor. Así es que, amigo, hermano, que ha escuchado este mensaje, pues no se quede, busque al Señor, congreguémonos, acerquémonos, no nos quedemos solo en las redes sociales, que es importante, sino busquemos al Señor, busquemos donde congregarnos. Hermano, vienen situaciones muy difíciles a la humanidad. El Señor lo ha venido anunciando. Y no esperemos la tribulación, no esperemos la angustia, no esperemos el padecimiento, sino gocémonos padeciendo. Manteniéndonos firmes es como vamos a poder estar fuertes en el día venidero. Estar fuertes en la fe y que nada nos mueva de nuestra fe. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por enseñarnos tu palabra, Señor, a través del apóstol, Señor. Entendemos que nada nos puede separar de ti, Señor. Que lo que estemos atravesando no sea una barrera, Señor. Que lo que estemos padeciendo, quizás una enfermedad, quizás la muerte de un familiar nos ha hecho menguar, quizás nuestra escasez financiera nos ha hecho retroceder. Tenemos un Dios que es un Dios de lo imposible, un Dios que todo lo puede, de lo imposible hablando humanamente, pero Dios es un Dios que no tiene límites, hermano. Es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que abre puertas, es un Dios que nos abre el camino, es un Dios que nos dirige. Así es que si usted ha estado tocando la puerta, permítale a Dios que Él obre. Si usted ha estado angustiado, permita que la gracia de Dios le llene. Permita que la gracia de Dios obre. Pero primero tenemos que reconocer que Dios es el que nos sostiene. Y si hoy va a confiar en el Señor, se va a acercar a Él, hable con Él y dígale: Señor, ahora reconozco que tú tienes la respuesta. Ahora reconozco, Padre,
que solo tu gracia me puede sostener, que solo tu amor me puede sustentar. He buscado el amor en el goce terrenal, en el deleite terrenal, y no lo he alcanzado. Ahora, Señor, reconozco que tu gracia me puede sostener, me puede guiar. Y si usted recibe a Cristo a hoy, comuníquese por los medios, por los teléfonos que aparecen en su pantalla. Esperamos los días martes a las 6, los jueves a las 6 y los domingos a las 9:30. Ahí está la dirección de este local también, Centro de Misiones, para que usted se acerque y se congregue con nosotros. El Señor me le bendiga grandemente.